revelado el sorprendente vínculo entre un ganadero solitario y su vecina apache. Un cambio Inés. Los últimos rayos del sol dibujaban sombras alargadas sobre la tierra árida, mientras Miguel miraba la necesidad en los ojos de sus vacas. Con 42 años y una vida enraizada en el trabajo, para él, cada día era una repetición interminable del anterior, uno que se sentía más pesado sin la risa de su esposa en la finca. El eco de su ausencia resonaba en cada rincón, como un eco que nunca se disipaba. Era un peso que lo mantenía cautivo, un ciclo del que no sabía cómo escapar. Todo cambió con la llegada de Inés. Ella era una chispa de esperanza que desafió su soledad. Los murmullos en el pueblo la señalaban por ser diferente. Cada vez que la veía, una confusión le invadía. Parte de él quería acercarse, mientras que la otra mitad le susurraba que el pueblo nunca aceptaría esa amistad. Esa dualidad lo desgastaba. Las luces del ocaso iluminaban su conflicto interno, dibujando más sombras en su alma. Se preguntaba, ¿realmente me atreveré a dejar que esto florezca? Un día, mientras paseaban por los campos, Inés compartió sus sueños. Habló de su pasión por la pintura. Describía cada pincelada con tal fervor que parecía darle vida a las palabras. Mientras la escuchaba, Miguel sintió que el peso de las tradiciones que desde niño había cargado pesaba aún más sobre sus hombros. ¿Y si esa misma tradición lo condenaba a una vida de silencio? ¿Y si apoyaba a Inés y se convertía en un blanco del desprecio? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que pasaban los días, el silencio en la finca se hacía más abrumador. Mientras Inés se armaba de valor para presentar su arte, el miedo le robaba a Miguel su voz. Caminaba en círculos por la finca, sintiendo la presión de un pueblo que se aferraba a prejuicios rancios. Su interior gritaba una contradicción. Quería ayudarla, pero se asustaba ante las posibles consecuencias, aterrorizado de que, al hacerlo, estuviera comprometiendo todo lo que su familia había construido. Una tarde en la plaza, Inés fue atacada. Miguel presenció, impotente, cómo sus pinturas eran derribadas y sus sueños aplastados ante la risa cruel de algunos hombres del pueblo. El dolor que sintió fue visceral, un grito ahogado en su garganta, un indicio de su ardiente deseo de defenderla, pero también el peso abrumador de su propia existencia y el legado que llevaba sobre sus hombros. En su mente se agolpaban pensamientos como bandadas de pájaros descontrolados. ¿Qué pasará si me uno a ella? ¿Qué significaría para mi finca? ¿Para mi familia? La angustia lo consumía. La noche siguiente, bajo un cielo estrellado, se encontró a sí mismo mirando la distancia. Un dilema que podría cambiar su vida. El pueblo no lo aceptaría, pero Inés sí había visto algo en él más allá de su legado. ¿Podría él permitir que esa conexión floreciera? Ya no solo era una amistad, era un anhelo de amor, de cambio, un deseo de romper las cadenas del miedo. Mientras se preguntaba en silencio si tendría el valor para actuar, la tensión crecía, y su decisión se alzaba en el aire como un huracán, esperando escupir sus vientos con fuerza. ¿Se atrevería a enfrentar no solo a su comunidad, sino también a su propio miedo? Lo que estaba en juego era más que simplemente la tradición. Era su vida, su futuro, y tal vez, solo tal vez, el amor verdadero. El amanecer trajo consigo un aire fresco que, aunque revitalizador, no pudo disipar la carga que llevaba Miguel. Durante la noche, había dado vueltas en su cama, cada vez más inquieto, enfrentando sus dudas sobre lo que debía hacer. Empezaba a darse cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra el pueblo, sino contra sus propios temores internos. Era un hombre de hábitos arraigados, pero cada vez que pensaba en el sufrimiento de Inés, una pequeña chispa de determinación empezaba a brillar en su interior. En lugar de continuar su rutina habitual, decidió que hoy sería diferente. Se puso la chaqueta de trabajo más pesadita y salió hacia el establo. Tuvo que lidiar con la mirada inquisitiva de sus vacas, que parecían sentir su agonía. Mientras las alimentaba, reflexionó sobre cada vaca como un símbolo de su vida estipulada. Tal vez había llegado el momento de hacer un cambio radical. Sin embargo,
El pensamiento incesante regresaba a Inés, su pasión, su lucha por expresarse en un mundo que parecía negarle ese derecho. Miguel entendía que si realmente quería romper con la tradición que lo mantenía encadenado a su pasado, necesitaba hacer algo más que alimentar su ganado. Decidió que debía hablar con Inés, pero ¿cómo hacerlo sin ser arrastrado a las murmuraciones del pueblo? Aún así, la idea de dejarla sola frente a la crueldad de los demás lo atormentaba. Con un suspiro profundo, se dirigió hacia el pequeño taller que Inés había establecido en la plaza del pueblo. Al llegar, la vio rodeada de fragmentos de lo que alguna vez fueron sus obras, sus sueños desbordados en colores tristes sobre el suelo. El sentimiento de impotencia que había experimentado el día anterior regresó, pero esta vez no se quedaría a un lado. Tenía que acercarse, tenía que dejar que sus dudas se transformaran en acciones concretas. «Inés, yo...» comenzó, sintiendo que las palabras se quedaban atascadas en su garganta. «Quiero ayudarte». Ella levantó la mirada. Sus ojos sorprendidos reflejaban incredulidad. Cada nervio en su ser latía por la posibilidad de que un cambio estuviera en marcha. Sin embargo, la mirada esperanzadora pronto se tornó en una expresión de preocupación. «¿Y qué pasará si te ven? No quiero que te arriesgues por mí». La respuesta de Inés lo golpeó con fuerza. Sabía cómo los habitantes del pueblo guardaban celosamente sus opiniones. Pero era el momento de actuar. No solo por Inés, sino por la necesidad de que su voz también fuera escuchada, de que sus propios sueños no continuaran siendo reprimidos por tradiciones que, por demasiado tiempo, le habían dictado su camino. Era hora de desafiar esas ideas anquilosadas que lo habían mantenido estancado. Quizás no todos estén en contra de nosotros, quizás algunos se atrevan a abrir su mente, dijo Miguel, sintiendo que esa afirmación resonaba en su interior más allá de lo que esperaba. La incertidumbre siempre había sido su compañera, pero en ese solemne instante, Miguel comenzó a concebir un nuevo futuro. Cada plano de su pensamiento, cada una de sus decisiones, tomaba forma. Decidió organizar una exposición de las obras de Inés, poniendo en riesgo su propia seguridad, pero con la certeza de que si no se levantaba por lo que creía, no tendría la satisfacción de ser él mismo. Mientras Inés sonreía con una mezcla de esperanza y miedo, Miguel sintió que dejaba de ser un mero espectador de su vida. Había cruzado al otro lado de su propio dilema. ¿Podría esto realmente cambiar la percepción del pueblo? El camino hacia su decisión era incierto, pero cada paso se sintió más ligero a medida que la dignidad y la lucha se entrelazaban con emoción. Estaba dispuesto a enfrentar los juicios y las miradas de reojo, sabiendo que lo que estaba en juego era su futuro y el de Inés. La invitación a recoger su voz también atravesó su entendimiento. Aunque era un cuerpo, en ese instante se sintió como un alma en proceso de transformación. Sin embargo, en lo profundo de su mente, permanecía una tercera voz. ¿Estaría listo para enfrentar la ira desconsolada de un pueblo cerrado? La mitología de su vida ahora estaba en sus manos, y con cada latido acelerado, se preparaba para el desafío que se avecinaba. No solo la vida de Inés dependía de él, algo mayor se estaba gestando dentro de él, una lucha que presagiaba una gran revelación. Y aunque la paz y el amor estaban al otro lado de su decisión, también acechaban la confrontación y la resistencia. ¿Sería capaz de enfrentarlo? ¿Podría realmente desafiar todo lo que creía hasta ahora y avanzar hacia un nuevo futuro, no solo por Inés, sino por sí mismo? La respuesta estaba a punto de encontrarse. Miguel pasó la mañana sumido en una lista interminable de pensamientos que giraban como un torbellino frenético. La decisión de organizar la exposición de Inés se presentaba clara, incluso evidente, pero la angustia se tejía a su alrededor, como una soga que lo mantenía atado al suelo. Se sentía dividido entre lo que sabía que debía hacer y el miedo crudo que habitaba en su interior. El eco de las palabras de Inés resonaba. El riesgo era real. Las miradas ajenas siempre habían sido una sombra sobre su vida, un recordatorio constante de la tradición que lo cegaba a la posibilidad del cambio. Ahora, sentía que el futuro comenzaba a dibujarse en otros trazos, pero el miedo se alzaba solitario, como un gigante ante él, a punto de aplastarlo. Mientras llenaba el cubo de agua para las vacas, observó cómo una de ellas lo miraba con curiosidad. En sus ojos vio la simplicidad del deber, el compromiso con el presente, la cotidianidad inmutable. Pero él no podía quedarse allí, atrapado en la monotonía. Había algo más en su interior que deseaba gritar. Se dio cuenta de que su lucha personal no era solo por Inés, sino por el derecho a crear su propia historia, sin más cadenas.
Salió del establo decidido a trazar un plan. Sabía que necesitaba aliados, personas que comprendieran lo que Inés representaba, y su visión de un mundo donde la creatividad no fuera un tabú. Sin embargo, el mismo pueblo que podía apoyar su causa, también podía convertirlo en blanco de su hostilidad. Miguel se preguntó cómo podría despertar entusiasmo en lugar de temor. Debía ser audaz, pero cuidadosamente. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de acciones. Fue de casa en casa, hablando con amigos y conocidos, siempre con un hilo de nervios que le recorría la espalda. Cada conversación traía consigo preguntas y dudas, pero su determinación comenzaba a hacerse palpable. Hablaba de Inés con fervor. Describía sus obras, su visión, cómo su arte era un eco de la lucha silenciosa de tantas voces ignoradas. Su pasión lo envolvía, y las dudas de los otros parecían desvanecerse ante la fuerza de sus palabras. Al final del día, había conseguido que algunos aceptaran asistir a la exposición. Sin embargo, un nudo de inquietud permanecía en su estómago. Sabía que una energía poderosa podía cambiar percepciones, pero también sabía que la reacción del resto del pueblo podría significar un rechazo brutal por desafiar sus normas. ¿Cómo podía estar tan seguro de que su voz sería escuchada, en lugar de silenciada? Mientras caminaba de regreso al establo, la noche había comenzado a caer, dándole un aire inquietante al paisaje familiar. Los sonidos del campo se mezclaban con el latido acelerado de su corazón, y una tormenta de pensamientos lo envolvía en la oscuridad. ¿Realmente había desatado algo que no podía controlar? Al llegar, se encontró con Inés en su taller. La luz de las velas apenas iluminaba sus rasgos, pero la mirada de Inés iluminaba su alma. Le narró todo lo que había hecho, con cada palabra cargada de esperanza. Sin embargo, mientras explicaba su plan, la expresión de Inés se tornó grave. «Miguel, eso suena increíble, pero ¿y si el riesgo que asumes es demasiado grande? No quiero que tu vida se convierta en un sacrificio». Su preocupación lo golpeó como un rayo en la noche. Sabía que ganarse la aceptación del pueblo no solo significaba luchar por Inés, sino también definir quién era él en este nuevo contexto. Había despertado el deseo de cambio, pero la pregunta se volvió más prominente. ¿Estaba listo para sacrificar su propia paz por la posibilidad de un futuro más brillante, aunque pudiera caer en el abismo de la resistencia? Sentándose sobre las cajas llenas de materiales, Miguel sintió el peso de la decisión. El camino que había elegido ahora era más empinado y peligroso de lo que había imaginado. Sin embargo, el riesgo parecía igualado por la promesa de autenticidad y libertad. Si sus pasos eran firme y decidido, podía ser el catalizador de algo más grande. Con la determinación brillando en sus ojos, se enfrentó a Inés y declaró: «No me importa lo que me cueste. Estoy listo para ser quien soy, y eso incluye estar a tu lado». Pero en el fondo también sentía otra verdad. Había despertado la furia de un pueblo. ¿Sería suficiente su amor y su fuerza para resistir la tempestad que se avecinaba? La inquietante sensación de desafío lo consumía, empujándolo hacia un futuro incierto. El momento decisivo se acercaba. La pregunta latía en el aire. ¿Podría realmente soportar el erotismo de su propia transformación en un campo de batalla, donde las balas no eran de plomo sino de rechazo y severidad? La intriga lo envolvía, mientras su mente se preparaba para enfrentar lo desconocido. La mañana siguiente comenzó con un fresco suave que se filtraba por las ventanas del taller. Miguel despertó con una sensación extraña, un entrelazado de nervios y determinación que palpitaba en su pecho. Se levantó decidido a estructurar su siguiente movimiento. La exposición estaba a solo días de distancia, y sentía que cada segundo contaba. Mientras desayunaba, observó el campo a través de la ventana. Las vacas pastaban tranquilamente, pero su mente estaba lejos de la rutina diurna. Los rostros de sus amigos y vecinos aparecían en su mente, sus preocupaciones y miedos, el más profundo reflejo de su propia ansiedad. Miguel se dio cuenta de que el trabajo no solo consistía en hablar sobre las obras de Inés, sino en desmantelar el miedo que oprimía a la comunidad. Si quería que sus palabras resonaran, debía tocar sus corazones, no solo sus cabezas. Fue entonces que decidió crear un espacio seguro, algo donde la vulnerabilidad pudiera aumentar la empatía en lugar de la angustia. Así que, en lugar de simplemente promocionar la exposición, comenzaría a realizar pequeños encuentros informales, en los que poco a poco abriría un diálogo sobre el arte y la libertad de expresión. Aprovechó la tarde del sábado para convocar a quienes había contactado. Se preparó para hablar con entusiasmo y pasión. Miguel invitó, sin reservas,
a sus amigos más cercanos, sabiendo que sus voces serían un pilar esencial. Quería que la atmósfera fuera más que un debate. Anhelaba que fuera un intercambio genuino de ideas. Al principio, el grupo parecía titubeante, como si el aire estuviera cargado de electricidad y un rayo estuviese al borde de caer. Miguel respiró hondo, notando cómo sus propios miedos comenzaban a disolverse al ver los rostros familiares. Tomando la palabra, expuso su visión sobre la visita a Inés y su talento artístico, enfatizando el impacto que el arte tenía en la percepción, en la lucha por las voces calladas. «Es un camino hacia la libertad», dijo Miguel, su voz sólida y clara. «No debemos temer al cambio. Las obras de Inés son una invitación, no una amenaza. Su arte no solo cuenta historias, sino que también desafía las nuestras». Las conversaciones comenzaron a fluir, los asistentes abriendo sus corazones y compartiendo sus propios temores sobre el cambio. Miguel escuchaba atentamente, anotando en su mente lo que le decía cada uno. Comprendió que muchos, al igual que él, estaban atrapados en los miedos heredados, deseando el cambio pero temerosos de dar el primer paso. A medida que la tarde avanzaba, sentía que su intuición comenzaba a activarse. Con cada comentario que aportaban, conectaba emocionalmente. Esta era la clave. No era solo el arte de Inés lo que debía ser abrazado, era la posibilidad de ser ellos mismos. El clima de la reunión empezó a transformarse, y, con ello, las barreras que separaban a Miguel del resto comenzaron a derrumbarse. Sin embargo, las dudas siguieron acechando. Un pensamiento persistente lo inquietaba. ¿Sería suficiente lo que estaban construyendo? ¿Podría realmente el arte alterar sus creencias arraigadas? La inquietud se asomó nuevamente a su mente, cuestionando si podría realmente guiar al pueblo hacia la aceptación de lo diferente y lo desconocido. Finalmente, cuando la noche se cernió sobre ellos, Miguel se dio cuenta de que había logrado algo fundamental. Algo había cambiado en la atmósfera. Las miradas que antes hablaban de resistencia, ahora mostraban curiosidad. La conversación había abierto un espacio para la posibilidad, y eso era un gran paso. Cuando se despidieron, le llegó la revelación de que su trabajo apenas comenzaba. A pesar de la conexión lograda, aún le quedaba el desafío de enfrentar a aquellos que se opondrían sin piedad a cualquier novedad. Miguel se sintió renovado, pero también consciente de la carga que se avecinaba. Un último pensamiento lo atrapó mientras observaba la luna en el horizonte. ¿Qué pasaría si todo su esfuerzo terminara siendo en vano ante el juicio feroz de su comunidad? La intriga ardía dentro de él, y se preparó para lo que estaba por venir, sin saber que el desafío verdadero estaba por empezar. Miguel despertó con la sombra del amanecer asomando por las rendijas del taller. La noche anterior había estado llena de conversaciones reveladoras, pero el eco de aquellas palabras lo perseguía como un eco que se repite sin cesar. La posibilidad de cambiar su comunidad, de abrir corazones y desafiar creencias arraigadas, se sentía pesada sobre sus hombros. No solo era su trabajo el que estaba en juego, sino su propia identidad, en un entorno que siempre había valorado la tradición por encima de la transformación. Al salir del taller, se dedicó a observar su entorno. La misma grama y los mismos árboles parecían diferentes, como si miraran expectantes su próximo movimiento. A pesar de la sensación de determinación, una inquietud lo oprimía. Miguel sabía que la lucha por la aceptación no sería solo con algunos amigos. Había otros que verían su esfuerzo como una amenaza. Y esa visión lo sumió en un laberinto de pensamientos sobre liderazgo y responsabilidad. Mientras caminaba en busca de inspiración, se detuvo en el campo donde las vacas pastaban. La tranquila imagen de la naturaleza contrastaba con el torbellino emocional que empezaba a formarse dentro de él. Se sentó en una piedra, intentando organizar sus pensamientos. Reflexionó sobre las palabras precisas que necesitaba, no solo para convencer, sino para realmente transformar. Si quería conectar con su comunidad, sería fundamental aprender más sobre sus temores, sus esperanzas, y sobre todo, qué les impedía dejar atrás el miedo al cambio. Pasaron las horas, y Miguel decidió que era hora de tomar acción. Regresó al taller y comenzó a esbozar ideas. Escribir le permitía desbordar sus pensamientos y darles forma. Cada palabra se convirtió en un puente hacia lo que él deseaba comunicar. La idea de la exposición, de lo que representaba el arte de Inés, no solo sería un evento, tendría que ser un espacio donde la gente pudiera explorar su propia vulnerabilidad sin juicio. Ese mismo día, tomó su teléfono y contactó a personas claves, no solo a sus amigos, sino también a aquellos escépticos que habían mostrado resistencia. Su idea era clara: organizar una reunión más formal,
donde se explorara el significado del arte, la expresión y la libertad. Sabía que no todos aceptarían, pero estaba decidido a darles voz. La tensión en su pecho se disipaba con cada nuevo mensaje enviado. Era un paso hacia adentro, un paso hacia adelante. La fecha de la reunión se acercaba rápidamente, y con ello un nuevo tipo de nerviosismo se instaló en Miguel. Los días previos estuvieron marcados por el sudor de la incertidumbre. Pensaba en la reacción de quienes no veían la exposición como una oportunidad, sino como una provocación. Esa dualidad lo mantenía en un tira y afloja constante entre el deseo de avanzar y el temor a ser rechazado. Finalmente, llegó el día. En el taller, Miguel preparó el espacio, buscando que cada rincón brindara un ambiente que no solo acogiera, sino que inspirara. Se rodeó de pinturas, historias y, sobre todo, de la esencia de Inés que continuaba resonando en su mente. Antes de la llegada de los invitados, se miró en el espejo. La imagen que vio reflejaba más que un hombre. Veía a alguien dispuesto a luchar por su verdad, aun cuando se sentía frágil. Sin embargo, al escuchar las voces al otro lado de la puerta, un nuevo pensamiento lo atrapó. ¿Sería este el momento que lo definiría como un facilitador del cambio, o le mostraría cuán solitario era permanecer en la línea de fuego? La diferencia entre ambos caminos pulsaba en su interior, mientras la puerta se abría. Con una respiración profunda, dio el primer paso hacia el círculo de rostros expectantes. La exposición no iba a ser solo una ventana hacia Inés, ya no solo una muestra, era el primer paso hacia la aceptación, el momento definitorio que podría cambiarlo todo, para él y para todos los que compartían ese espacio. Pero lo que aún no sabía era cuántas verdades ocultas y conflictos internos surgirían en ese mismo instante. Cuán delicado sería el equilibrio entre su deseo de apaciguarlos y la necesidad de desafiarlos. El murmullo de los asistentes se fundía en un solo sonido, un zumbido que llenaba el taller. Miguel tomó conciencia de que el tiempo se alzaba como un ladrón, robando momentos de reflexión. Frente a él había un grupo diverso, amigos, conocidos, unos pocos escépticos. Esa amalgama le recordaba que un líder no solo debe ser escuchado, sino que primero tiene que escuchar. Era la hora de demostrar que el diálogo podía ser un camino hacia la transformación. Con el corazón palpitante, inició su presentación. Cada palabra le exigía un esfuerzo consciente, no solo por la inercia del miedo, sino también por el deseo de ser auténtico. Habló de Inés, de su arte y de lo que representaba, un puente entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Al referirse a su conexión personal con la artista, Miguel sintió el peso de la vulnerabilidad en la voz, como si abrirse de esa manera fuera un acto de valentía extrema. La respuesta inicial fue un silencio incómodo. Las miradas incrédulas lo atravesaban, como relojes que contaban los segundos de su valentía. Una voz desde el fondo rompió el hielo. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué ganamos con esto? La pregunta, aunque desafiante, resonó en el aire, dejándolo tambaleándose entre la exasperación y la comprensión. Comprendía la duda, provenía de años de lealtades construidas sobre el miedo, y no podía desestimar su validez. En lugar de reaccionar defensivamente, Miguel decidió asir esa inquietud y, en voz clara y firme, contestó: La exposición no es solo por mí o por el arte, es una invitación para que reflexionemos juntos sobre nuestros miedos y aspiraciones. No es un ataque, es un espacio para crecer. A medida que hablaba, notó cómo algunos rostros comenzaban a suavizarse en su expresión. Era una pequeña victoria, pero una victoria al fin. La conversación se apegó a cuestiones profundas. Los cimientos que sostenían las creencias de sus vecinos crujían. Preguntas sobre la identidad, la tradición y el futuro comenzaron a emerger. Miguel se dio cuenta de que su propia transformación estaba intrínsecamente ligada a la de ellos. No solo se trataba de abrir las puertas a nuevas ideas, sino de crear un entorno donde todos pudieran sentirse seguros explorando sus verdades. Los minutos avanzaron, y con cada pregunta y respuesta se sentía más ligero. Sí, había riesgos. Reconocía el despertar de un potencial tanto en él como en aquellos presentes. Sin embargo, había un nuevo dilema que planeaba sobre la reunión. Si iban a asumir el riesgo de dar un paso hacia lo desconocido. Estaban dispuestos a cuestionar sus propias identidades y a aceptar que el cambio puede ser aterrador pero, a la vez, liberador. Mientras las conversaciones tomaban forma, un rostro familiar emergió entre la multitud, un antiguo amigo cuyo escepticismo era bien conocido. Sus ojos desafiantes reflejaban la lucha interna
que podría desencadenar un conflicto directo. La tensión entre la amistad y la resistencia a la transformación asumió una nueva dimensión. Miguel intuía que el momento cumbre podría surgir pronto. La noche avanzaba, y la atmósfera se cargaba de expectativas. El rincón de las verdades ocultas, donde las historias serían reveladas, aún no había sido tocado. Miguel, con la mente en ebullición, comprendía que esa reunión se convertiría en un punto definitorio no solo para él, sino para todos los presentes. Sin embargo, la permanencia de sus viejas relaciones libres de cambio sería aún más desafiante de lo que anticipaba. Al final de la reunión, Miguel se quedó con la sensación de que algo no estaba terminado. Los rostros que se fueron reflejaban una mezcla de deseo de diálogo y la posibilidad de confrontar el cambio. Pero, en el fondo, sabía que algunos de sus amigos podrían optar por negarse, y, al hacerlo, perder una oportunidad invaluable de crecimiento. Fue entonces que, sorprendido por la agudeza de sus propios pensamientos, Miguel se preguntó cuán a fondo cada uno estaba dispuesto a indagar en su propio ser. Para avanzar, se requería un nivel de compromiso que podría romper o forjar alianzas. El eco de sus pensamientos resonaba en su mente mientras se preparaba para el impacto de la próxima conversación. Había llegado el momento de desnudarse de miedos y revelaciones, lo que podría llevarlo a enfrentarse no solo con su amigo escéptico, sino con la verdad más profunda de su propio compromiso. ¿Sería capaz de sostener esa verdad en un mundo que a menudo prefería la comodidad de las sombras? Miguel caminó por las calles desiertas tras la reunión. El eco de las conversaciones aún reverberaba en su mente. Cada paso resonaba como el latido de un tambor, marcando el compás entre sus pensamientos y sus emociones. Tenía la certeza de que era el momento de enfrentar los temores no solo de los demás, sino los suyos propios. Aunque había logrado un pequeño avance, sabía que la verdadera conexión estaba aún por establecerse. Al llegar a su casa, se sentó en el viejo sillón que tanto le había acogido en momentos de reflexión. La falta de iluminación solo era contrarrestada por la tenue luz de la luna que se colaba a través de la ventana. En medio de esa penumbra, empezó a meditar sobre las palabras de su amigo escéptico, cómo cada desafío que había lanzado era una invitación a explorar más a fondo su vínculo. Una especie de duelo interno lo empujaba a cuestionarse si realmente estaba listo para sostener ese diálogo transformador que había predicado. La vulnerabilidad que había expuesto ante los demás era real, pero había un miedo profundo que aún lo ataba, el temor al rechazo. Se preguntaba si realmente todos estaban dispuestos a aceptar esta nueva faceta, y si el camino que deseaba abrir con ellos no terminaría desgastándolo. Tras unos momentos de reflexión, hubo un momento de claridad. La conexión que anhelaba no sería solo una responsabilidad hacia los otros, sino también un acto de autoafirmación. Miguel sintió que debía tomar acción. Decidido, sacó un cuaderno y comenzó a escribir. Cada palabra era como un destello de luz sobre la oscuridad de su incertidumbre. Comenzó a enumerar los valores que siempre había defendido, pero que a menudo se veían encerrados en los miedos de conformarse. La autenticidad, el coraje y la conexión humana se dibujaban con ímpetu en cada línea. Al poner su propio viaje en papel, entendió mejor que la transformación no era solo un triunfo sobre el miedo ajeno, sino una reivindicación personal. El silencio de la noche fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Era un mensaje de su amiga Paula, que había asistido a la reunión y cuya presencia siempre le ofrecía una perspectiva interesante. ¿Tienes un momento? Creo que necesitamos hablar, escribió. Una mezcla de emoción y temor le recorrió el cuerpo. ¿Verían sus amigos la sinceridad detrás de su exposición? ¿Sería Paula una aliada en este nuevo camino? Interpretando el mensaje como una señal del universo, Miguel se sentó erguido. Su corazón palpitaba anticipando lo que vendría. Sabía que ese diálogo podría ser definitivo. Con cada tic-tac del reloj, la inminente conversación se convertía en un desafío que amenazaba con confrontar más miedos. ¿Aceptaría abrirse aún más allá de lo que había hecho esa noche? Era el momento de salir de su zona de confort nuevamente, de abrir el diálogo que también lo uniría más a su propia verdad. Con un suspiro profundo, contestó el mensaje de Paula, aceptando la cita con el destino. La atmósfera estaba cargada de expectación, y Miguel sentía que en esa conversación podría haber revelaciones esenciales. No solo se enfrentaría a su amiga, sino que se confrontaría a sí mismo y a sus temores más profundos, lo que podría decidir el futuro de sus relaciones. La escena estaba lista, el desenlace aún no escrito, pero cargado de posibilidades y verdades ocultas. Así,
Miguel se preparó para el siguiente encuentro, consciente de que cada palabra intercambiada sería un paso más hacia el desmantelamiento del miedo que mantiene atados a muchos. No sabía cómo terminaría esa conversación, pero estaba listo para descubrirlo. Sin embargo, su mente no podía dejar de resonar con una pregunta inquietante. ¿Qué secretos podrían salir a la luz y cambiar todo lo que había conocido? Miguel acordó encontrarse con Paula en un café cercano, un lugar que solía visitar en momentos de reflexión. A medida que se acercaba, los nervios hacían cómplice en su estómago, un recordatorio palpable de la transformación que estaba a punto de ocurrir. Se adentró en el establecimiento y se sentó en una mesa al fondo, el mugido de las conversaciones ajenas creando un ruido de fondo que contrastaba con su creciente inquietud. Mientras esperaba, miraba a su alrededor, absorbiendo la vida que pulsaba en ese lugar. Las risas y las charlas sin preocupaciones de otras personas resaltaban la fragilidad de su propia situación. Miguel pensó en cómo había acumulado tantas experiencias solitarias, una coraza de independencia que a menudo había confundido con fortaleza. Sin embargo, en este momento, se sentía más vulnerable que nunca. Pocos minutos después, Paula apareció. Su sonrisa era cálida, pero en sus ojos había un brillo que le hacía ver que tenía una perspectiva aguda. Al sentarse, el ambiente se tornó más íntimo. ¿Estás bien?, preguntó Paula, deslizando su café hacia él. Miguel consideró su respuesta, sopesando si debía abrirse de inmediato. Estoy en un proceso de cambio, admitió, con la voz más segura de lo que sentía en su interior. Y creo que tú me puedes ayudar. La mirada de Paula se intensificó, y con eso, Miguel sintió que la conversación se adentraba en aguas profundas. Comenzó a compartir sus reflexiones sobre la reunión, el deseo de conectar a un nivel más auténtico y su temor al rechazo. A medida que sus palabras fluían, también lo hacía su vulnerabilidad. La risa y el ruido de fondo parecían desvanecerse, quedando solo ellos dos en el centro de una burbuja de revelación. Paula lo escuchó atentamente, pero antes de que pudiera profundizar más, ella lo interrumpió con una pregunta incisiva. ¿Qué es lo que realmente temes, Miguel? La pregunta lo sacudió. Él creía que había procesos claros en su mente, pero esa simple interrogante lo llevó a un laberinto de pensamientos que no había explorado antes. Reflexionando en voz alta, se dio cuenta de que su miedo no era solo a ser rechazado, sino a perder una parte de sí mismo. La autenticidad que tanto anhelaba parecía estar relacionada con despojarse de máscaras que había llevado durante años. Paula lo observaba con atención, como si cada palabra cortara un hilo de su inseguridad. Al instante, Miguel sintió una conexión más fuerte, como si ella pudiera ver más allá de su fachada. La necesidad de aceptación era inmensa, pero al mismo tiempo, la posibilidad de liberarse de esos grilletes comenzaba a formar una chispa de esperanza en su interior. Con una decisión repentina, Miguel reveló algo que había mantenido guardado. Su historia de soledad, las ocasiones en que había eludido la vulnerabilidad, por miedo a salir herido. Al abrirse así, no solo expandía el diálogo, sino que también beconaba un sentido de poder que hasta ese momento le era ajeno. Al compartir, estaba tomando control de su narrativa. Paula, impresionada por la revelación de Miguel, compartió su propia experiencia en desafíos personales, creando un puente emocional entre ellos. Sedenta de un diálogo significativo, Paula le preguntó sobre su siguiente paso. ¿Cómo piensas continuar desde aquí? Miguel ponderó la cuestión. Sabía que había un camino por delante que requeriría confrontaciones adicionales, pero la respuesta era aún difusa. Al sentir que el aire se volvía denso con la emoción, decidió que la verdadera acción sería abrir su historia a sus amigos, invitarles a ser parte de su viaje de autodescubrimiento. Mientras hablaba, un nuevo miedo invadió su mente. ¿Qué sucedería si ellos no comprendían su necesidad de autenticidad? El reloj avanzaba, el tiempo escaseando mientras la gravedad de sus revelaciones estaba a punto de desatar un torrente de cambios en su vida. Al contemplar la conversación con Paula y las posibles reacciones de su círculo cercano, Miguel sintió que una distancia entre sus deseos y la realidad comenzaba a cerrar. Pero todavía no había respuestas definitivas, solo un camino lleno de incertidumbres. Al levantarse de la mesa, la decisión se posó sobre él. Aun cuando sabía que cualquier interacción podía ser un campo minado de emociones, se sintió listo para liberar su verdad. Creo que he esperado bastante, pronunció, sintiendo el eco de su propia voz resonar con fuerza. Pero en el fondo de su ser, una pregunta punzante emergió.
¿Estaba dispuesto a perder a aquellos que nunca habían conocido su verdadero yo por el temor a ser verdadero? La incertidumbre se apoderó de él mientras salía del café. Lo que estaba en juego no era solo su autenticidad, sino el tejido mismo de sus relaciones. Podría ser que el próximo capítulo de su vida estuviera a punto de comenzar, y que el costo de la verdad fuera más alto de lo que había anticipado. Miguel rondó las calles sin rumbo, dejando que sus pensamientos lo guiaran. La conversación con Paula resonaba en él, y sus palabras pesaban como piedras en su mente. El simple hecho de abrirse a alguien había sido como quitarse un pesado abrigo en un día caluroso. Sin embargo, la vulnerabilidad también lo había dejado expuesto, mostrándole un nuevo horizonte lleno de posibles rechazos y malentendidos. Mientras caminaba, comenzó a preguntarse cómo sería enfrentarse a sus amigos. La idea de revelar sus temores y experiencias lo llenaba de terror. Cada paso lo llevaba más allá de su zona de confort, y aunque el sudor perlaba su frente, una parte de él se regocijaba en la emoción del cambio. Fue entonces cuando recordó a Javier y a Carla, sus amigos más cercanos. Siempre habían sido un apoyo, pero en su mente, la imagen de sus reacciones se volvía cada vez más confusa. Se detuvo frente a una librería. La luz que colaba por las ventanas iluminaba la tapa de varios libros, cada uno representando un viaje de autodescubrimiento. Sintió un impulso de entrar, de buscar inspiración en las páginas escritas por otros que quizás habían enfrentado conflictos similares. Pero su mente aún luchaba con el dilema: abrir su corazón o seguir escondido tras una fachada elaborada. Finalmente, se permitió un momento de reflexión. Se sentó en un banco cercano, respira hondo y empezó a trabajar en organizar sus pensamientos. Sacó su teléfono y anotó lo que sentía. Revelar la verdad puede abrir puertas, pero también puede costar perder. Esas palabras parecían menos aterradoras al ser escritas. Cada frase que formaba en la pantalla lo acercaba más a su autenticidad. Miguel se dio cuenta de que la libertad que tanto anhelaba exigía una entrega radical, y no solo a un grupo de amigos, sino a sí mismo. En su interior crecía un entendimiento de que él era el arquitecto de su vida. La revelación de su historia, la dolorosa pero necesaria liberación de las experiencias que le habían dado forma, se convertía en el primer paso hacia la creación de nuevas relaciones. No solo con sus amigos, sino con el mundo. Con renovada determinación, decidió que invitaría a sus amigos a una cena en su casa. No sería un encuentro casual ni superficial, sino un espacio sagrado donde pudiera compartir su verdad. Con cada boceto de la planificación, Miguel imaginaba los posibles diálogos, cómo revelaría sus miedos y esperanzas, y lo que podría descubrir sobre ellos. Mientras sus pensamientos fluían, Miguel sintió que el peso de la carga se aligeraba, como si la claridad le otorgara poder. La idea de ser auténtico se transformaba en una promesa, una manifestación tangible en su vida. Sus manos temblaban mientras escribía cada detalle de la cena, el menú, el ambiente, las palabras que utilizaría. Sin embargo, la incertidumbre no desapareció por completo. La imagen de un posible rechazo lo acechaba, y una parte de él aún dudaba. ¿Qué pasaría si sus amigos no entendían? Esa pregunta persistía, pero por primera vez no lo paralizaba. En su lugar, la incomodidad era un recordatorio de que estaba en el camino hacia el crecimiento. Regresó a su casa, haciendo planes en su mente mientras las luces del anochecer comenzaban a encenderse. Así como la noche anunciaba su llegada, él también estaba listo para abordar las sombras de su propio ser. Cuando llegó la noche de la cena, la mezcla de emociones lo envolvía. La ansiedad se convirtió en expectativa a medida que sus amigos llegaban y se acomodaban en la mesa. Miguel se sintió como un navegante frente a un vasto mar. El riesgo era palpable, pero la promesa de nuevas experiencias también brillaba con intensidad. Mientras levantaba su copa para brindar, el corazón le latía con fuerza. Un brillo en sus ojos reflejaba tanto temor como determinación. «Quiero compartir algo importante con ustedes», empezó. Y en ese mismo instante, supo que el momento de la transformación había llegado. La pregunta que emergió a su mente atrapaba su atención. ¿Sería su verdad el inicio de un vínculo más profundo o el final de un capítulo en sus vidas? La tensión se espesa en el aire y alcanzó su clímax, como un acorde que necesita resolverse. En ese instante, la puerta de la sinceridad se abrió, pero el destino de sus relaciones aún colgaba en un hilo. ¿Qué pasaría cuando revelara lo que había mantenido oculto por tanto tiempo? Solo el tiempo lo diría. La cena había transcurrido con una atmósfera cargada de anticipación y nerviosismo entre los amigos de Miguel. A medida que avanzaban las conversaciones triviales,
Miguel sabía que cada minuto en la mesa lo acercaba más a la revelación que había estado preparando con tanto cuidado. Sin embargo, su corazón latía con fuerza, como si fuera un tambor marcando el compás de un momento crucial en su vida. Finalmente, casi sin darse cuenta, la conversación cenó a su punto. El momento culminante llegó cuando, con un trago de vino en la mano, Miguel decidió que ya no podía esperar más. Se aclaró la garganta, sintiendo que el calor de las miradas se concentraba en él. «Quiero compartir algo muy importante con ustedes», dijo, haciendo una pausa para tomar aire profundo. «Esta noche no solo es una cena, es un nuevo comienzo. He estado luchando con mis propios miedos y creencias, y siento que ha llegado el momento de ser completamente honesto no solo con ustedes, sino conmigo mismo». Los rostros de sus amigos mostraron sorpresa, y en algunos casos, preocupación. Pero Miguel no se detuvo. Comenzó a hablar sobre su soledad, su conexión con Inés, y cómo el arte representaba una forma de libertad que deseaba compartir con ellos. Sus palabras fluyeron con una mezcla de miedo y liberación. Mientras relataba su historia, sintió que las cadenas que había cargado durante tanto tiempo se deshacían poco a poco. Cada confesión era un ladrillo que caía de su carga emocional. Había una sensación de poder en el acto de abrirse, un espacio nuevo que se creaba entre sus compañeros. Ellos lo escuchaban, algunos en silencio, otros asintiendo levemente, como ofreciendo su apoyo en esa travesía. Cuando terminó su relato, hubo un momento de silencio, un espacio suspendido en el que el aire parecía vibrar. Sus amigos intercambiaron miradas, y la incomodidad de la revelación se mezclaba con la curiosidad sobre sus propias experiencias. Fue Carla quien rompió el silencio. «Miguel, aprecio tu valentía al compartir esto con nosotros», dijo, su voz firme pero cálida. «Nunca pensé que te sintieras así. Para mí, siempre has sido un pilar en nuestra vida. No sabía que llevabas tanto peso, pero me alegra que lo hayas compartido». Con esas palabras, no solo validó la experiencia de Miguel, sino que lo alentó a seguir profundizando. Uno a uno, los demás se unieron a la conversación, dejando salir sus propias luchas y temores. El diálogo se convirtió en un viaje colectivo hacia la vulnerabilidad, donde la sinceridad era el hilo que entrelazaba sus historias. Miguel sintió que su miedo se evaporaba mientras escuchaba a cada amigo abrirse. Al final de la cena, no solo se había liberado de su propio miedo, sino que también había creado un espacio para que los demás lo hicieran. Era evidente que el cambio no solo afectaba a él, estaba rompiendo las barreras de su círculo de amigos, y de alguna forma, sentía que estaba generando una ola de transformación en cada uno de ellos. Cuando la cena terminó y las sillas fueron empujadas hacia atrás, Miguel se sintió lleno de un profundo sentido de satisfacción. Había expuesto su verdad, y su valentía había inspirado a otros a hacerlo también. En la atmósfera, había una nueva conexión que estaba tan cargada de autenticidad como de comprensión mutua. Los días siguientes no fueron siempre fáciles. Había quedado claro que la aceptación no sería universal. Algunos amigos expresaron dudas, y la comunidad aún enfrentaría desafíos para comprender el vínculo que había forjado con Inés y todo lo que representaba su arte. Sin embargo, Miguel ya no temía solo ser él mismo, había encontrado su voz y la había compartido con quienes le importaba. Esa era la clave de su transformación. Así, Miguel se dedicó a cultivar un nuevo espacio para el diálogo. Organizó encuentros donde la creatividad era el centro, invitando a otras voces a unirse a él para explorar su arte y su significado. La figura de Inés comenzó a ser una inspiración, no solo para él, sino también para aquellos que se sentían atrapados por las cadenas de la tradición. Cada encuentro se convirtió en una celebración de autenticidad, y aunque todavía había resistencia, había un brillo de esperanza y cambio en el aire. Miguel ya no era el hombre que temía el juicio del pueblo. Ahora era un hombre que se atrevía a ser quien realmente quería ser. Otras personas comenzaron a unirse a su causa, artistas y soñadores que también anhelaban un espacio donde expresarse sin miedo. En esa travesía, Miguel no solo había encontrado su voz, sino que había ayudado a otros a encontrar la suya. La confianza que antes le faltaba empezó a florecer en él, empoderando a los demás a hacer lo mismo. Así, Miguel se dio cuenta de que su camino no solo lo llevaba a un cambio personal, sino a la creación de un movimiento que resonaba mucho más allá de su propia finca. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Miguel miró hacia atrás con satisfacción. Cada paso que había tomado, cada miedo que había enfrentado, le había llevado a un nuevo lugar de aceptación y autenticidad.
Había creado un espacio donde el amor, la creatividad y la comprensión podían florecer. Había demostrado que el valor de ser uno mismo era el mejor regalo que podía ofrecer, no solo a sí mismo, sino a todos los que estaban listos para recibirlo. Miguel había conquistado sus propios demonios y, al hacerlo, se había convertido en un faro de luz para los demás. Así, cerró ese capítulo de su vida con un renovado sentido de propósito y dirección, sabiendo que la verdadera transformación comienza desde dentro, y aunque el camino por delante sería desafiante, el haber encontrado su propia voz valía cada paso dado. No esperen ni un segundo más para compartir esta emocionante historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Sigan a Miguel en su viaje de superación personal y conecten con sus propias verdades ocultas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No se arrepentirán.